Estados Unidos estudia declarar a Rusia como patrocinador del terrorismo. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿De qué manera eleva las sanciones ya impuestas desde Occidente al gigante asiático? Desde el Kremlin han advertido que este paso terminaría de destruir la posibilidad de relaciones bilaterales entre Washington y Moscú. Aún así, Rusia pues no da marcha atrás en los objetivos de su operación militar especial y Ucrania sigue pidiendo más armas y apoyo a Occidente. Buena semana para todos, esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Rusia advierte a Estados Unidos sobre un punto de no retorno en sus relaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque Washington sopesa incluir a Moscú en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. El director del Departamento para América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Darchev, evaluó la respuesta de Moscú en caso de que se cristalice el proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que pide declarar a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo. Si se aprueba la ley, significaría que Washington cruzaría el punto de no retorno con la mayoría de daños colaterales graves a las relaciones diplomáticas bilaterales. Indicó que estas consecuencias podrían ir desde un debilitamiento de las relaciones entre ambos países hasta incluso la ruptura total. Acusó a Estados Unidos de violar los derechos internacionales. ¿Qué es la lista negra de terrorismo o como la llaman, la lista de los países patrocinadores del terrorismo? Es una designación aplicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a países que se les acusa de colaboradores de organizaciones terroristas. La inclusión en la lista supone enfrentarse a estrictas sanciones. La lista se creó el 29 de diciembre de 1979 e incluye ahora a 4 países: Corea del Norte, Cuba, Irán y Siria. El 15 de abril, el presidente Volodymyr Zelensky, en un contacto telefónico con su homólogo estadounidense Joe Biden, le pidió que considerara la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de estados que apoyan al terrorismo. El pasado 28 de julio, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que pide al Departamento de Estado reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por sus acciones en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania. Can we have order, please? Se ha presentado una resolución similar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión definitiva de poner a Rusia en la lista negra de terroristas depende del Departamento de Estado. Las políticas exteriores de Estados Unidos están aumentando la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia y China. Así lo alerta Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos. Estamos al borde de la guerra con Rusia y China por problemas que en parte creamos, sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o a qué se supone que conducirá. Kissinger mostró preocupación por el peligroso desequilibrio causado por Washington en el mundo, la política que ha conllevado al mayor acercamiento entre sus adversarios en Asia, China, Rusia e Irán. Ahí el panorama, las reacciones y el escenario. Ya vamos a dar paso al análisis gracias al equipo de redacción y producción por este material. Presentemos a nuestros analistas a continuación. Hoy con nosotros José Antonio Alcaide, licenciado en Geografía e Historia, analista internacional militar retirado desde Madrid, España. También estará con nosotros Jorge Elbaum, analista internacional, periodista y sociólogo, doctor en Ciencias Económicas desde Buenos Aires, Argentina. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos la bienvenida rápidamente. José Antonio, gusto saludarte a esta hora, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Dani. Estupendamente. Siempre que estoy contigo me encuentro estupendo y sobre todo
con nuestra audiencia y con nuestro buen amigo Jorge. Bueno, y para nosotros un gusto siempre escuchar tus análisis y en estos temas geopolíticos mucho más. Y bienvenido también, Jorge, a Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás? Aquí estamos en Buenos Aires. Muchísimas gracias por el llamado y a disposición. Bueno, hemos visto las políticas hostiles de Estados Unidos han ido llegando a un tope contra Rusia, pero a ver, José Antonio, declararle un Estado patrocinador del terrorismo basado en ese principio que alega el Departamento de Estado estadounidense, ¿se circunscribe Moscú realmente en este sentido? Bueno, yo primero voy a decir un refrán típico español que dice, ¿qué le dijo la sartén al cazo? Le dijo, apártate que me tiznas. Esa es, en resumen, mi idea. No creo que Estados Unidos sea el país ni el régimen más adecuado para decir quién es terrorista o deja de serlo. Si vemos con tranquilidad la actuación en los últimos más de 100 años de los propios Estados Unidos, bueno, hay muchas luces, pero hay muchísimas sombras en las cuales podemos decir que Estados Unidos sí ha patrocinado directa o indirectamente a través de la CIA y de otras organizaciones algunas acciones que ellos mismos debieran de calificar de terroristas. Creo que está el señor Biden, más que el señor Biden, el equipo que le rodea, porque el señor Biden es un hombre ya mayor, quizá sus neuronas no aciertan a conectar adecuadamente, pero el equipo que tiene alrededor me parece que ha perdido el norte, el sur y todos los puntos cardinales hace mucho tiempo. Es una barbaridad decir que Rusia patrocina el terrorismo, una auténtica barbaridad. Todos los países luchan a su favor y luchan en contra de sus enemigos. De ahí a esas calificaciones respecto a un país como pueda ser Rusia, que es el país en extensión más grande del mundo y que desde luego se caracteriza por ser socialmente bastante estable, creo que es una enorme tontería. Recordemos que de hecho en dos instituciones vitales para Estados Unidos, una el Departamento de Estado, otra el Congreso, o sea, en ambas se está debatiendo o estudiando esa propuesta. Hay que ver de dónde sale. Generalmente sale del Departamento de Estado o así ha sido según los antecedentes con otros países. Hay que ver porque también escuchábamos a Nancy Pelosi semanas atrás, días atrás, en donde ha insistido en que debe, si el Departamento de Estado no lo hace, el Congreso debe designar a Rusia como un Estado terrorista. A ver, Jorge, voy contigo. Siempre me gusta contrastar. La primera interrogante, a tu consideración, ¿se puede circunscribir el gigante euroasiático en esta designación que pretende darle a Estados Unidos como Estado patrocinador del terrorismo? Bueno, efectivamente, como decían recién desde España y coincido, es una definición en espejo. Es decir, Estados Unidos, que tiene casi 800 bases militares en todo el mundo, que en los últimos 200 años ha tenido apenas algunas décadas sin guerras, que ha efectivamente financiado organismos terroristas en distintas partes del mundo para generar golpes de Estado, sobre todo en América Latina. Recordemos que la mayoría de los genocidios y las masacres producidas por los golpes militares en el último cuarto del siglo XX fueron amparadas, avaladas, financiadas y legitimadas por Estados Unidos, que llevaron a cabo, insisto, un genocidio que según cálculos implica casi 300.000 personas entre Centroamérica y América Latina. Cuestión que, por lo menos desde Argentina, cuando nosotros nombramos la palabra terrorismo, la remitimos al terrorismo de Estado, que fue justamente instituido en nuestro país gracias al apoyo. En algún momento, por ejemplo, en el año 1973 en Chile, por el propio Kissinger y Nixon, y en nuestros países con la dictadura de Videla, amparada e impulsada por la delegación diplomática acá en Buenos Aires. Cuestión de que Estados Unidos debiera verse en el espejo de su propia historia y en todo caso, a la hora de evaluar terrorismo, debiera condenarse a sí mismo.
Ahora, vamos a recordar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pues ha venido reiterando en varias ocasiones su petición a los aliados occidentales para que Rusia sea considerada oficialmente como un estado terrorista, alegando, voy a citar, que ningún otro país se permite destruir ciudades pacíficas, así lo ha dicho, con misiles de crucero y artillería cada día. Ahora, José Antonio, más allá de que Estados Unidos quiera cumplirle esta petición a Zelensky, como hemos visto lo ha hecho con el tema del envío de armas, esto va más allá, es decir, si se designa Rusia tal cual, va más allá de lo que Zelensky está pidiendo. Y adicionalmente, ¿crees que aún así esto podría hacer retroceder a Rusia o decir, bueno, paro esa operación especial militar en Ucrania o no? Bueno, vamos a ver, lo primero habría que recordarle a Estados Unidos que se bombardearon dos ciudades evidentemente católicas y por ese motivo su presidente masón ordenó que se bombardearan esas dos ciudades, que son Hiroshima y Nagasaki, que no creo que fuesen precisamente lugares muy militares. Eso lo primero. Habría que comentárselo a Zelensky, que creo que aparte de ser, y no tengo nada en contra de los payasos, un auténtico payaso de circo, pues creo que eso es la primera respuesta. Y la segunda respuesta está en que todo lo que diga Zelensky y todo lo que diga Biden y todo lo que diga su equipo, creo que a Vladimir Putin le preocupa cero. O sea, absolutamente cero. No va a variar para nada su actitud, no va a variar para nada el planteamiento que tengan. Yo creo que los planteamientos de Putin, de Vladimir Putin y de Lavrov y de todo su equipo, están más condicionados por las circunstancias y lo que ellos puedan hacer o dejar de hacer que por lo que pueda opinar Zelensky, que desde mi punto de vista no es nada más que una simple marioneta del globalismo internacional. A ver, Jorge, pasar este nivel, ¿no?, de incluir, de incorporar a Moscú en dicha lista, es de alguna manera un indicativo de que Estados Unidos ha fracasado en las ya sanciones severas por demás que ha venido imponiendo en los últimos meses a Rusia e incluso en su envío permanente de armas a Ucrania. Es decir, es como reconocer indirectamente, ¿no?, que ha fracasado en esto y por eso tiene que dar el paso y ver si quizás designando a Rusia como Estado terrorista pues va a lograr su objetivo de que ponga fin a su operación militar. Efectivamente es una muestra de debilidad expresada no solamente en el caso de la situación de esta nominación como país terrorista a Rusia, sino en toda la geopolítica y la generación de iniciativas geopolíticas que desarrolla Estados Unidos en los últimos años. Recordemos que hace 2 semanas Pelosi generó una situación, Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Representantes, generó una situación de conflicto internacional ridícula a través de la visita a Taiwán, provincia de la China continental y de la República Popular que ni siquiera es reconocida por Estados Unidos en el marco de un acuerdo de 1979 entre justamente Carter y la China actual. Es decir, Estados Unidos en su debacle relativa, y digo subrayo relativa porque no es una debacle inmediata, es un proceso de debilitamiento que ya no puede imponer en una lógica unilateral políticas a todo el mundo, entonces hace manotazos de ahogado, decimos nosotros acá en América Latina, trata de alguna manera de recuperar terreno perdido frente a dos potencias unidas que están instaurando un nuevo modelo de poder geoestratégico en Eurasia, en una articulación básicamente entre Moscú y Beijing, que preocupa terriblemente a los grandes soportes reales del poder de los Estados Unidos, que no son ni Biden, ni Trump, ni Pelosi, sino son Wall Street por un lado, el complejo militar industrial por el otro, y las transnacionales de distintos rubros, sobre todo las energéticas. Entonces, estos 3 pilares están desesperados porque ven cómo se les escapa de las manos las decisiones soberanas de países como Rusia y China y apelan a cualquier situación declamativa, etcétera, para tratar de salvar en todo caso un liderazgo solamente visible en el 12-13% de la demografía global, que es Europa Occidental y Estados Unidos. Recordemos que
llaman Occidente a algo equívoco, porque América Latina también es Occidente y sin embargo no comparte de ninguna manera las políticas belicistas que viene desarrollando Estados Unidos hace décadas. Y además allí está la cantidad de países latinoamericanos que están sosteniendo un nuevo modelo de cooperación con Rusia y con China, lo hemos visto, y precisamente de eso vamos a hablar ya en la reflexión final. Jorge, voy nuevamente contigo, José Antonio. Fíjate, dos cosas. Vamos a recordar que actualmente Estados Unidos considera como patrocinadores estatales del terrorismo a Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria. En el pasado esa lista la integraban también, la llegaron a integrar Irak, Libia, Yemen del Sur y Sudán. Pero ¿qué precedentes no sentaría en esta práctica designar a Rusia, un país como Rusia, siendo una potencia de su magnitud? Y además, ya aparte de la situación compleja que está afrontando Moscú por todas las sanciones impuestas, ¿qué podría ser más difícil o complejo para el Kremlin si llegara a estar dentro de esta lista? Bueno, lo primero, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Y lo segundo es comentaros que yo personalmente creo que a Vladimir Putin le preocupa absolutamente nada estar en esa lista o no estar en esa lista. Lo cierto es que es una lista que fabrica Estados Unidos, es una lista que la hace gente como Pelosi, que ya creo que lo ha definido perfectamente Jorge, es otra persona como Biden, que está en otro mundo, digámoslo así. Realmente los que están preocupados por toda esta historia son los poderes fácticos económicos de Wall Street, es decir, el globalismo internacional, sobre todo apoyado por lo que es el dinero que proviene de determinadas familias de cierto origen en Oriente Medio, y que, bueno, pues decir que Siria protege el terrorismo, pues yo no creo. Bastante problemas tiene Siria con aguantar la situación que tiene. Respecto a Rusia, yo creo que no le va a afectar en nada, al revés. Tal y como está haciendo las cosas ahora mismo Estados Unidos, que está espantando a sus propios aliados europeos, esos aliados occidentales de los que tanto habla, pues resulta que situaciones como la de Ucrania están poniendo en solfa total y absoluta a la gente que vive en Europa. La gente que vive en Europa ya no tiene tan buen concepto de Estados Unidos como lo tenía hace 30 o 40 años. Yo creo que Estados Unidos lo que tiene que hacer es empezar a ser razonable y dejarse de estas tonterías de y tú más, y tú eres no sé qué, dejarse de esas tonterías y tratar de solucionar los problemas reales. A ver, Jorge, muchas expectativas, vamos a recordar, llegó a generar el encuentro cara a cara entre los presidentes Biden y Putin en junio del 2021. Se pensó que, bueno, a raíz de esto, las relaciones que ya venían superando escollos podrían de alguna u otra forma estabilizarse a cierto nivel sin traspasar líneas rojas. De hecho, muchos lo llegaron a comparar con el encuentro, con la reunión que sostuvieron en el 85, pues Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, en un momento en que se desarrollaba la Guerra Fría. Pero a poco más de un año de ese encuentro, pues hemos visto todo lo que ha pasado, y de alguna manera, si se llegara a poner finalmente esa designación contra Rusia, ¿qué cisma va a marcar, no? La división entre ambos países, entre las relaciones bilaterales, pero no solo para estos dos, sino incluso para el resto del mundo. ¿Qué consecuencias tendría que ya esas relaciones bilaterales se terminen de fragmentar? En principio ya ese nuevo mundo ya existe, porque hay dos países muy importantes, que son China y Rusia, que le han puesto límites a el unilateralismo pretendido y generado desde la década del 90 del siglo pasado por Estados Unidos. Ese mundo ya no existe más. China le ha dicho basta recientemente a Pelosi, advirtiendo que no se puede inmiscuir en sus asuntos internos, y obviamente Rusia le ha dicho basta a la OTAN, que es la delegación militar de Estados Unidos en Europa. Estos dos límites que han puesto Putin y Xi Jinping han generado de alguna manera paradójicamente, cierta libertad de países para poder
generar un mundo un poco más multipolar y no tan orientado por la lógica globalista y neoliberal que era beneficiosa básicamente para los centros de poder financiero. Cuando la contradicción principal de la época del siglo XXI en este momento es neoliberalismo globalista versus soberanías. Todos los países que se pretendan soberanos, lo ha dicho Putin recientemente, van a tener que enfrentarse al modelo de reglas que pretende Washington y tratar, en todo caso, de tener lógicas de cooperación autónomas, libres y no impuestas por Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que remite los próximos años y que va a ser claro sobre todo para nuestros países de América Latina. De hecho, Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, llegó a analizar, José Antonio, estamos al borde de la guerra, lo estoy citando, con Rusia y China por problemas que en parte creamos, refiriéndose al propio Estados Unidos, sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o a qué se supone conducirá. ¿En qué punto, y tú que conoces muy bien de esas estrategias militares, José Antonio, en qué punto estamos de que esta especie de Guerra Fría 2.0 pase un estallido real? Y me refiero entre estos actores, Estados Unidos con Rusia y China. Bueno, pues estamos muy cerca del límite. Hay que tener en cuenta que Rusia está en su tema es Ucrania. Se ha metido en Ucrania precisamente porque le han forzado. Yo no creo que Vladimir Putin tuviese ningún interés en mantener una guerra como la que está manteniendo. Lo que sucede es que los Estados Unidos y su secuaz la OTAN le han obligado. ¿En qué situación estamos? Pues vamos a ver, yo creo que en el ala oeste de la Casa Blanca, donde se deciden estas cosas, no tienen muy claro cuál es el próximo paso. Entonces, cualquiera que llegue y dé alguna idea genial nos puede llevar a una situación tremenda. O sea que yo no descartaría, igual que no lo descarta quien lo ha dicho, yo tampoco descarto que en un momento dado cualquier tontería de estas generada por algún individuo que se cree con cierto poder nos lleve a una guerra fatal, porque la situación es que si los tres grandes se enfrentasen, se acabaría la civilización desde mi punto de vista. Una especie de como vaya viniendo, vamos viendo. No, a ver, Jorge, ya me queda escaso minuto para cerrar, para concluir. Y bueno, ya tú colocabas sobre la mesa a ese nuevo eje, ese nuevo modelo de cooperación de orden mundial, Rusia, China, y también integro en este sentido a Irán, sobre todo aquí en Asia Occidental. A pesar de todas las presiones, las sanciones que seguramente vamos a seguir viendo desde Occidente hacia estos tres países en particular, ¿no? ¿Crees que pueden superar esos escollos y echar a andar ese nuevo orden mundial, ese nuevo modelo de cooperación, ese nuevo concepto de desarrollo, a pesar de que van a seguir esos escollos allí presentes? Yo creo que sí, sin duda, lo que se llama el BRICS, que incluirá, espero, a futuro también a Argentina y a otros, y a México probablemente a futuro, permitirá de todas formas un modelo mucho más respetuoso de las autonomías y las soberanías nacionales. Cada país y cada sociedad y cada pueblo tiene que definir en el marco de su historia, su idiosincrasia y sus valores qué es lo que quiere para su pueblo. De ninguna manera puede haber un poder externo como ha sido Estados Unidos en una lógica golpista, injerencista y militarista, imponernos cuál es la forma de gobierno, de sistema político o de economía que tenemos que tener. Tenemos que marchar a un mundo en el cual cada país sea soberano y pueda resistir en todo caso las presiones unilaterales, en este caso que hemos sufrido tanto nosotros de Estados Unidos. Creo que el BRICS y esa posibilidad del sur global es una gran oportunidad para los países que de alguna manera todavía son orgullosos de su historia y que quieren construir su destino. Vamos a ver cómo sigue andando pues ese panorama. Les quiero agradecer a ambos, un placer haberles tenido en esta edición. Jorge y José Antonio, que estén muy bien y hasta un próximo análisis. Hasta un próximo análisis. Bueno, allí el panorama, escuchaban la voz de nuestros expertos en la materia. Vamos a recordar que cuando los componentes internacionales de las sanciones actuales se han coordinado de tal manera, la designación de patrocinador estatal del terrorismo podría desencadenar un régimen de sanciones más estrictos que a su vez podría aplicarse a terceros países que hacen negocios con personas y empresas rusas. Vamos a ver en qué va a terminar eso.
Mañana vamos a poner el foco de análisis en la última postura de Irán hacia las negociaciones del acuerdo nuclear. No se lo pierdan, que tengan muy buena jornada. Les esperamos mañana con mucho más por Hispan TV.